Jesús el buen pastor. Es el título que el mismo texto pone. Así no tenemos que andar buscando un título, qué título sea para llamar la atención a las personas o qué voy a buscar para que guste. Hasta el título lo ponen las Escrituras. Si se fijan, las aplicaciones las ponen las Escrituras, el título lo ponen las Escrituras, el bosquejo lo diseñan las Escrituras y la interpretación la dan las Escrituras, como lo estuvimos viendo hoy en la escuela dominical. Es la palabra de Dios y su poder que tiene para todo. Así que vamos a iniciar tomando lectura a la alegoría que da como resultado estos dos yo soy. Jesucristo, ya lo vimos que para decir que Él era el pan de vida, hizo un milagro donde alimentó a miles de personas con unos panes y unos pescados. Y después dijo, yo soy el pan de vida. Para decir que Él es la luz del mundo, hizo dos milagros. Uno, dándole la luz a una mujer que estaba en tinieblas de pecado, como la mujer adúltera, y Jesucristo le mostró que Él era la luz que resplandecía en las tinieblas. Y luego a un hombre ciego de nacimiento, Jesucristo hizo un milagro volviéndole la vista, algo que nunca se habían hecho en toda la historia del pueblo de Israel. Se hizo un milagro que un ciego de nacimiento volviera a ver, para Cristo decir, yo soy la luz del mundo. Ahora, Jesucristo trae esta alegoría tan importante para decir dos verdades, dos yo soy más. Este es el tercero y este es el cuarto que veremos hoy. Yo soy la puerta de las ovejas, como lo explicamos en el sermón pasado, y ahora dice yo soy el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Veamos la alegoría, Juan 6:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí está el versículo 2 que conecta las dos, lo de la puerta y lo del buen pastor. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí vemos, Jesús es la puerta y Jesús es el pastor. Aquí entra un tercer personaje. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Así que no tenemos ningún problema para decir que Cristo es la puerta de las ovejas y que a su vez es el pastor de las ovejas. Sin embargo, cuesta más trabajo creer que también Él es el portero. Aunque el sermón pasado traje un texto que lo aclara todo más allá de cualquier duda. Apocalipsis 1, versículo 17. Cuando le vi, caí muerto a sus pies. Hablando Juan, cuando vio a Cristo glorificado, caí muerto a sus pies. Pero vino un ángel, dice, y él puso su diestra sobre mí, lo fortaleció, diciéndome, no temas, yo soy, aquí tenemos a Cristo, yo soy el primero y el último, dando esta declaración de sí mismo. Y luego dice, el que vivo y estuve muerto. Ahora vivo, pero estuve muerto. Es otra declaración de sí mismo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y esta otra declaración de sí mismo dice, y tengo las llaves de la puerta del Hades. Así que Él es el portero, Él tiene las llaves. También Dios Padre Celestial es el portero, Él es la puerta. ¿Por qué? Porque vemos a Cristo como la puerta, vemos a Cristo como el pastor de las ovejas y vemos a Dios haciendo la obra. Hermanos, estamos viendo como en todas las Escrituras y como lo hemos dicho antes en la salvación, que esta alegoría nos presenta la misma Trinidad. Nos presenta a Dios el Padre haciendo algo, a Cristo y a la vez al Espíritu Santo. Pero Cristo dice, yo soy, yo soy. ¿Por qué? Porque ese es el misterio. Que Dios son tres en uno y Cristo es Dios. Así que esto es lo que estamos viendo. Y pensando en lo que significa yo soy la puerta de las ovejas, y viendo que nosotros, que este es el buen pastor, pero ahora
el pastor que da su vida por las ovejas, pensando en un texto de apoyo, un texto doctrinal que resuma perfectamente tanto lo que es Cristo como su obra. Me fue llevado la palabra de Dios a Tito 2, versículo 14, como texto de apoyo. Y dice así, Tito 2, 14. ¿Quién se dio a sí mismo? El pastor que da su vida por las ovejas. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Aquí está su obra. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este pastor no solo dio la vida por las ovejas y una vez que las salvó las dejó a su suerte, sino para purificar para sí un pueblo propio, purificarlo, cuidarlo, limpiarlo del pecado, celoso de buenas obras. Las buenas obras nos mantienen lejos de los lobos. Caminar con Dios nos mantiene lejos de eso. Y esa obra la cumple Cristo por medio del Espíritu Santo que mandó para que nos guíe a la obediencia y a la fe. Esto es ser un buen pastor. Debemos saber que la alegoría nos hace creer como que somos como ovejas y Cristo nos está cuidando. Pero la teología, la doctrina nos hace ver que la manera que nos cuida Cristo es, ¿cuáles son los lobos? El pecado, tanto que mora en nosotros como el que está alrededor nuestro. ¿Cuál es la fuerza de que Cristo esté cerca de nosotros? El Espíritu Santo que nos lleva a la obediencia y a la santidad. ¿Por qué? Porque dentro de la obediencia no hay peligro, ¿verdad? Eso todo es parte de lo mismo. Así que con esto, como resumen, vamos a pasar a lo que sería el bosquejo o la estructura, para estructurar el tema y entenderlo mejor. El buen pastor su vida da por las ovejas, es del versículo 11 al 14. Luego vamos a ver, el buen pastor conoce a las ovejas, del 14 al 16. Y por último, el buen pastor tiene potestad sobre la muerte, del 17 al 18. Así que comencemos. El buen pastor su vida da por las ovejas. Antes de iniciar, voy a conectar todo con el versículo 10 que ya prediqué el sermón pasado. Pero es un versículo que tanto se aplica a Jesucristo como la puerta de las ovejas, como a Jesucristo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué clase de buena noticia? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En contraste con todos los intereses que pueden estar en los pastores que solamente vienen a destruir. Y cuando habla de estas palabras, acuérdense que es una alegoría que Cristo presenta y sigue a Cristo explicándonos en ese mismo contexto alegórico. Así que hurtar. Vamos a ver primero, el ladrón no viene sino para hurtar. ¿Por qué los falsos ladrones, los falsos maestros, pastores, hurtan? Lucas 11:52 nos dice así, y yendo al tiempo en que Cristo estaba, ¿quiénes eran los falsos maestros? Los líderes religiosos, los sacerdotes. Y Cristo les dice así, hay de vosotros intérpretes de la ley, que sería lo equivalente ahora a los pastores. Dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Eso los convertía en ladrones. Acuérdense que la llave de la ciencia, ¿quién tiene ahorita la llave del reino de los cielos? De acuerdo al otro sermón. La tenía Pedro, ¿verdad? La tenía Cristo. Y que ahora la tenemos nosotros cuando presentamos el evangelio. Porque lo que la iglesia predique, lo que la iglesia siente que hará asentado en el cielo. Tú predicas el evangelio y una persona se convierte y le abriste el cielo. Una persona rechaza el evangelio y no cree y esa persona se pierde. Lo que ustedes desaten será atado en el cielo y lo que desaten será desatado en la tierra. Así que estas personas que no predican la palabra de Dios correctamente son ladrones. Y esto dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia del bien y el mal. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Son ladrones, y la manera más horrible te roban el reino de los cielos. ¿Y por qué dice matan? Mateo 23:15. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito.
Y una vez hecho, le haces 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ustedes ven la obsesión que tienen los religiosos porque la iglesia crezca. No hayan que traerle a la iglesia. Le ponen un autobús ahí lleno de comida, les regalan cosas, les traen el Super Bowl a las iglesias, les regalan dinero, promueven todo tipo de bendiciones, de cosas por llenar las iglesias. ¿Para qué? ¿Para qué tanto celo? ¿Para qué tanto afán por traer personas a la iglesia? Para hacerlos 2 veces más merecedores del infierno que ellos mismos. Eso es matar. Y esta es la peor muerte. Por eso no solo dice matar, sino destruir. También destruyen. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Ojalá fuera ese tipo de muerte, pero no es esa. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros sabemos que es el pecado y que en Cristo está la decisión de el que cree y no es condenado y el que no cree y ha sido condenado. Pero la peor destrucción que le puede hacer un pastor malo a una congregación es predicar un evangelio que no es. No solo lo mata, lo destruye. Y no solo el cuerpo, sino el alma. Es horrible lo que es no predicar la palabra de Dios y abandonar las escrituras para seguir las fábulas y las enseñanzas ignorantes de los hombres. Y ahora, en contraste con el ladrón, entremos a nuestro tema. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo primero que veremos es que esta declaración es doctrina y por lo tanto debe estar en contexto de toda la Biblia. ¿Por qué les digo esto? Es el cuarto yo soy. Y cada yo soy de Cristo representan todo el conocimiento que debemos de conocer de Cristo. Es algo tan importante porque precisamente cuando Javier presentó el sermón pasado, muy buen sermón acerca de que nadie estaba sin excusa, aún los de afuera como los de adentro. ¿Y cuál fue el problema? La falta de conocimiento. La falta de conocimiento. Cuando alguien quería saber algo de Jesús, los mismos apóstoles, ¿a quién le preguntaban? Al que más se acercaba a Cristo, al que se recostaba en su hombro. Pregúntale, ¿por qué? Porque el que más cerca está se entera más de quién es Cristo. Así que necesitamos conocer a nuestro Dios. Y por esto estos yo soy son tan importantes y la Biblia los convierte en doctrina. Lo tal quiere decir que cada una de estas declaraciones es una verdad que va a estar plasmada desde Génesis hasta el Apocalipsis. Yo soy el buen pastor, no nació aquí. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el mensaje de las Escrituras. Porque esa es la obra de salvación de Cristo. Y vamos a ver lo siguiente. Génesis 3, 31, versículo 38. ¿A dónde fui? Al primer libro de la Biblia. ¿Qué vamos a ver? Lo primero que vamos a ver es que esta declaración es doctrina y por lo tanto debe estar en contexto con toda la Biblia. La simiente del pastor que se da a sí mismo por las ovejas, tipificada y ilustrada tanto con Jacob como con David. Aquí vamos a ver Jacob que portaba esa simiente, esa bendición de la simiente que es Cristo. Vamos a ver a Jacob haciendo cosas de la obra de pastor. Génesis 31, 38. Le dice Jacob a Labán: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, y ni yo comí carnero de tus ovejas, no vengo a devorarlas, soy buen pastor. Nunca te traje la arrebatada por las fieras, yo pagaba el daño. Cristo pagó, murió por sus ovejas, Él murió por el pecado de ellas, Él cargó con sus iniquidades. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. El buen pastor vela por sus ovejas siempre. Él no se duerme, siempre vela por sus ovejas. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? En esta ilustración del Antiguo Testamento estamos viendo la esencia del buen pastor. Ahora lo vamos a ver que de Jacob, eso vino a David, es el hijo de ese David, es el rey predilecto, tipifica a Cristo Jesús. Y vamos a verlo también igual, en esta ilustración del buen pastor.
Primera de Samuel 17, versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, o el diablo, un malo pastor, falsos ministros, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Ahora todos somos hermanos. Se levanta otro hombre tratando de dar otra doctrina de la prosperidad. Sí, pero es amado hermano. No es amado hermano. Agárralo de la quijada y mátalo como David. ¿Me entiendes? Ese no es tu hermano. ¿Me entiendes? Pero nosotros, es que todos somos hermanos. Todos buscamos a Dios, sí. Pero aquí está diciendo bien clarito. El ladrón no viene sino para matar, destruir, robar. Pero Cristo, David aquí no hacía las paces con el lobo ni con el león. Lo agarraba de la quijada y lo mataba. Esa es la diferencia. David, en el contexto del pecado de censar al pueblo, dispuesto a dar su vida por las ovejas. Miren el alma de David, el espíritu de David. Cuando David cometió ese pecado de censar al pueblo, ya ve lo que se vino, la mano de Dios sobre él. Y fíjate lo que dice en 2 de Samuel 24, versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David dando su vida por las ovejas. Ese es el espíritu de Dios que estaba en ese hombre. Por eso dice, David era un hombre conforme al corazón de Dios. No porque David se parecía a Dios, sino no porque el corazón de David se parecía al corazón de Dios, no. Sino porque David reinó conforme a la voluntad de Dios. Eso es David conforme al corazón de Dios. Obviamente en el corazón de Dios no hay deseo por una mujer, ni fornicación, ni asesinato. Así que no puede ser esa la realidad. Pero sí, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Fue un rey de acuerdo a los planes y voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad del pueblo de Israel pecador. Isaías dice, la profecía del pastor que morirá por sus ovejas. Es increíble, es hermosa. ¿Qué estamos viendo? Este tema, recorriendo las escrituras, porque es una doctrina. Cristo, el pastor de las ovejas. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Imagínate, hablando de Cristo, nuestro pastor. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aquí está el pastor, todos descarriados. No había quien hiciera lo bueno. Todos descarriados como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No hay justo ni siquiera uno. Mas Jehová, aquí está la obra del portero. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Increíble. Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta salvación es voluntad de Dios, efectuada por Cristo Jesús. Aquí vemos al pastor de las ovejas dando su vida por las ovejas. Ya estaba profetizado. Por eso le digo, estas declaraciones son importantes de Cristo. No que nomás yo soy el pastor de las ovejas que da su vida por ellas. No. Esto es muy grande. Aquí en su cumplimiento con Cristo, ¿qué dice? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy del que habló Isaías. Yo soy la simiente que estaba en Jacob, en David. Yo soy el pastor de las ovejas. Ahora lo vamos a ver cómo lo explica la doctrina. En 1 de Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Wow, es el mismo, clarito, como fue profetizado, como Cristo dice, yo soy el que da la vida. Aquí la doctrina nos lo está diciendo. Él llevó
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, todos en pecado, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, pastoreando almas. ¿Ven lo que está hablando esta alegoría? ¿Ven el lenguaje alegórico qué amplio es? ¿Ven la grandeza de la palabra de Dios? Explicándose sola. Y fíjate lo que dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por eso se ganó ese título. No hay otro como Él. Él es el único, porque nadie derramó la sangre por nosotros, solo Él, para perdón de pecados. ¿Sabías eso de Él? Este es el pastor de las ovejas que te está diciendo esta alegoría, para que veas lo grande que es la palabra de Dios. ¿Quién realmente es el buen pastor que da su vida por las ovejas? Porque ya me dijiste que es Jacob, que parece que es David, ¿quién es? ¿Jesús? Veamos esto. Hay que conocerlo, ¿No sabemos algo? Acércate, pregúntale. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Es Jehová. Nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Y dicen ustedes que, ay, qué hermoso, ¿verdad? Te imaginas a las ovejas, que lo que ellas más desean es comer pastos y están en delicados pastos. Pero aquí están estas ovejas, que su alma lo que más desea es a Cristo. Y es precisamente lo que le está dando. Palabra de vida, palabras de vida eterna, palabras grandes, como le dijo a la mujer samaritana: el que toma de esta agua, el que come de este pan, volverá a tener sed, volverá a tener hambre. Mas el que tome del agua que yo doy no tendrá sed nunca jamás. Brotará como fuente de vida eterna. No nomás para él, sobrará para los demás. Esto es la grandeza. Cuando miren estas escenas, piensen en que aunque esto se ve hermoso, estar en una pradera con verdes pastos, manantiales de aguas para tomar. Hermano, el que tome de esta agua volverá a tener sed. No importa que Dios te ponga en la mansión de tus sueños. No importa que Dios te lleve a recorrer el mundo. No importa que amanezcan millones en tu cuenta de banco. Vas a volver a tener sed. Solamente el que tome del agua que Cristo da no tendrá sed nunca jamás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que ves aquí muy hermoso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué falta? El que toma de esta agua y come este pan volverá a tener sed y hambre. Así que, ¿quién es nuestro pastor? Jehová. Dios mismo también es nuestro pastor. Salmo 80. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Dios mismo es ese pastor de las ovejas. ¿Ves cómo Jehová es Dios, Jesucristo es Dios? Para que vean lo que la Biblia enseña. No es que hay confusión aquí. Vemos Isaías 40, versículo 10. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno las llevará. Jehová, Dios. Es el pastor de las ovejas. David también es el pastor de las ovejas. Por eso le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque era un tipo de Cristo. Ezequiel 34:23. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Y él apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. ¿Quién es entonces el pastor? Jehová, David, Dios, el mismo, Dios. David era un tipo de Cristo, ¿verdad? Entonces ese es el punto que vemos aquí. ¿Por qué? Porque de la caída choza de David saldrá un retoño y ese es Cristo. Está bien claro, no nos podemos confundir porque conocemos la doctrina. Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondré por obra. Así que Jesucristo es este David, ¿verdad? Ya sabemos bien clarito qué decía la palabra de Dios en Hechos. David está en la tumba.
David se descompuso, mas Cristo no. Se trata de Cristo. Esa es la idea aquí. Por eso aquí llegamos con Jesús mismo. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que da a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. Aquí está el pastor. Con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Así que vemos aquí esta hermosa profecía del gran pastor de las ovejas que es Cristo. Él es el que nació en Belén, de la Virgen María, como lo dice aquí, todo eso. Así que este es el pastor que ganó muriendo. También está profetizado en Zacarías 13, versículo 6. Y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Todavía les llama amigos a todos los que lo mataron y le hicieron todo esto. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Así que vemos que este pastor muriendo ganó. Fue aquí en esta profecía. Las ovejas fueron dispersadas, pero ahí fue que tuvo su triunfo final. Ahora vamos a ver, confirmando por la doctrina que se trata de Cristo y a su vez el gran compromiso que debemos tener los pastores de hoy día que predicamos la palabra de Dios. Porque fíjate cómo Pedro enlaza estos temas. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey. ¿A quién les habla? Los pastores, como nosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es un mensaje a los pastores. Cuidando de ella, no por fuerza, no asalariado, sino voluntariamente, por el poder del Espíritu Santo. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado. No, Señor. No como señorío sobre ellos. No para que te los tragues como lo hacen otros. No para que los robes. Dice, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cristo es el pastor de las ovejas. Pero nosotros nos toca esta humilde tarea de hacer parte de lo que Él hacía. ¿Qué hace? Alimentarlas con la palabra. Alimentarlas. Que beban. ¿De quién? De la palabra. Si yo tengo que alimentarlas, traigo a Cristo porque Él es el pan de vida. Si ya tienen sed, traigo a Cristo porque Él es el agua que nunca van a volver a tener sed. Él es todo. ¿Entienden? Él es el único que puede hacer eso. Por eso estos yo soy son tan importantes y debemos de ver la grandeza de la palabra de Dios. Continuamos, versículo 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y no hace como David. Este corre y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Este hace las paces con ellos. Este corre. Este no los enfrenta. Este no. Este corre. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Cada una de las partes de la alegoría prueba que es inspiración divina. Aquí un contraste entre el buen pastor y el mal pastor, el asalariado. Isaías 56:10 nos habla de estos pastores malos. Fíjate con la expresión que se habla desde la palabra de Dios. Dice, sus atalayas, que es lo que somos los pastores atalayas, debemos nomás de agarrar la palabra y llevarla y entregarla. Son ciegos, pero estos son ciegos. Todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos. Ay, pero no vayas a hablar del pastor, no digas su nombre. Aquí le llama perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables
Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, puras cosas que se les ocurren. Se paran a hablar puras tonterías que se les ocurren a ellos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Solamente eso están buscando, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, y muchos más excelentes. Esos son los malos pastores, que buscan sus propios intereses. Ezequiel 34:2, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacientas a las ovejas. Andan en aviones privados, con trajes de primera, viviendo en casas de 5 millones, viven de la lana de las ovejas. Ahí está profetizado y todo el mundo los quiere, hasta se burlan, salen y se ponen un saco roto y dicen, ¿quién creería en mí si yo predicara con este saco roto? Nadie. Dice, pero mírenme cómo ando, para que vean cómo me tiene Dios. Son falsos, esa es pura basura lo que estamos viendo. Y aquí está, la palabra de Dios nos advierte de eso. Viven de las ovejas, se llenan de lujos de las ovejas. Eso es lo que, pero es que la iglesia está bien grande, sí está bien grande porque él recibe mucho dinero. Así que ahí miran las cosas. Y aquí continuamos en el 4. No fortaleciste las débiles, no curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, andan de iglesia en iglesia, no saben ni a quién hacerle caso. Pastoras y pastores locos, no hayan dónde meterse. ¿Por qué? Porque así están, regadas por todas partes. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Cuando habla de todo collado alto es adorando diferentes dioses. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Estas son las características de los malos pastores. De los tales nos advierte Cristo. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Porque ustedes dirían, pero ¿cómo la gente se deja estafar? Oye, si están viendo que se comen su lana, que se engordan con ellos, que se hacen millonarios, ¿cómo pueden andar en esos aviones de primera, viviendo en casas de millones? ¿Cómo pueden robar a las personas? ¿Y por qué no hacen nada las ovejas? ¿Por qué no se ponen listas? ¿Por qué? Porque no se presentan como lo que son. No se presentan como ladrones. Se presentan como ovejas. Hablan la palabra de Dios. Predican la palabra de Dios según ellos. Pero predican lo que ellos quieren predicar. Por eso aquí estamos viendo que las escrituras se interpretan solas. Vamos texto por texto, trayendo lo que la Biblia dice acerca de este tema. No lo que a mí se me ocurre. Guárdate de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado con eso. Mateo 24:23. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creas. ¿Hasta dónde llega esto? Esto es terrible, hasta el anticristo mismo. Fíjate lo que dice, porque se levantarán falsos cristos. Todo el mundo dice, acá está Cristo. Aquí se predica Cristo. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Eso se viven haciendo, que acá sí curan. Y de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Es que está tan bien formada la mentira. Es una imitación, una réplica de Cristo. Eso es lo que hacen los falsos maestros. O sea que están por todas partes. El libro de Hechos, la parte histórica del Nuevo Testamento, nos dice lo siguiente. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Están por todas partes. Veamos la enseñanza doctrinal acerca de los malos pastores asalariados. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario
que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Por qué? Porque hay que enseñar. Eso es alimentar bien a las ovejas, enseñar la palabra de Dios. Apto para enseñar, no dado al vino, no como dice, vengamos, embriaguémonos, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. No avaro. Son cosas bien importantes. Segunda de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Todos los que aman el mundo se consideran falsos maestros, falsos pastores. Primera de Pedro 5:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías, predican el evangelio, sí, predican la palabra, sí, hasta son reformados, pero a veces meten una que otra herejía, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Cuidado, la palabra de Dios es clara. Segunda de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo el tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Ven? Avaricia, por avaricia. Así que hasta aquí están viendo el buen pastor y lo que significa ser un mal pastor. Y vamos a ver como segundo punto, que ya no es tan grande, ya el grueso del sermón fue aquí, es el buen pastor conoce a las ovejas. Esa es otra de las características importantes de esta alegoría. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De eso se trata, hay que conocerlo, porque si no, por eso pasa lo que pasa. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo pone el ejemplo de Él con su Padre, uno somos. Yo no digo nada por mi cuenta, sino lo que el Padre dice, eso digo. Los pastores verdaderos tienen que decir lo que Cristo dijo y nada más. Ezequiel 34:11, hablando de lo importante que es conocer al pastor y el pastor a las ovejas. Porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El pastor conoce a sus ovejas. Daba la profecía. La doctrina es clara en cuanto al conocimiento que tiene Cristo por sus ovejas. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Este es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Este pastor conoce a sus ovejas. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Las ovejas conocen a su pastor, porque Él nos da, Él nos ilumina, Él nos da el entendimiento. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios nos lo da, Dios nos abre el corazón para conocerlo por medio de la palabra. Lo estamos conociendo cada domingo que estamos aquí. Hoy lo estamos conociendo como el gran pastor de las ovejas. Ser conocido por Cristo y conocer a Cristo es lo más valioso de todo. Filipenses 3:8. Y ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto debería ser lo más grande para nosotros, conocerlo, porque de esa manera nunca seremos engañados. Luego aquí continúa diciendo el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto también, estas palabras es teología pura. Habrá un rebaño y un pastor. ¿De dónde sacan los dispensacionalistas dos pueblos? No existe. La unidad del redil. Aquí lo anunciado de que los gentiles conoceríamos a Jesús, que seríamos un solo rebaño de un mismo pastor. Salmo 86:9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor,
y glorificarán tu nombre. Todas las naciones vendrán a ti. Isaías 43, 6. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Desde dónde Dios tiene pueblo? Todo esto estaba profetizado. Ezequiel 37, 22. Y los haré una nación en la tierra, una nación, en los montes de Israel, en un solo redil. Y un rey será a todos ellos por rey. Un solo Dios, un solo pueblo, un solo redil. Y nunca más serán dos naciones. Así que eso es mentira. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Pero cuando un reformado dice que es dispensacionalista y que el pueblo de Israel y que el pueblo de Dios, que hay dos pueblos, le creen. No, hay un solo. Hay uno solo, como dice aquí la palabra de Dios. La historia apostólica lo confirma, Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aquí se está incluyendo el pueblo gentil con el pueblo de Israel. Y la doctrina lo aclara mejor que nada. Romanos 15, 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificad todos los pueblos. ¿Ves cuántas veces está incluyendo a los gentiles? La doctrina en Pablo. Y en el 12 dice, y otra vez dice, Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Más claro no se puede. Y por si fuera poco, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos, del pueblo de Israel y del pueblo de los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y todavía dudan? Primera de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué hermosa característica nos ha enseñado Dios de lo que está diciendo. También tengo otras ovejas que no son de mi redil. A estas también es necesario que traiga a mí. ¿A quién se refiere? Bendito Dios, a nosotros los gentiles. Así que otra característica importante de nuestro pastor que nos da la alegoría. El buen pastor tiene potestad sobre la muerte. El buen pastor tiene potestad sobre la muerte. Versículo 17 y el último punto. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esta es potestad, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y luego concluye este mandamiento recibí de mi Padre. Vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Esta potestad está plasmada por toda la Biblia del poder de Cristo sobre la muerte y su triunfo sobre ella. Lo vemos principalmente en Isaías 53. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá. Tiene poder sobre la muerte. Verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. No se quedó en la tumba. Y con los fuertes repartiré despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aunque murió, tuvo potestad de la muerte. Aquí está profetizado. Cristo habla de su poder sobre la muerte en Juan 2:19, cuando dice, respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Qué dice? Mas él hablaba del templo de su cuerpo, del templo de su cuerpo, el poder sobre la muerte. En 3 días lo levanto otra vez.
Los apóstoles dan testimonio del poder de Cristo sobre la muerte. Más hermoso que nada, Hechos 2:24. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Fíjate lo que dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque tengo poder para entregarla y para volverla a tomar. Era imposible que la muerte lo retuviera. Solo el Espíritu Santo podía revelar a los santos apóstoles de forma tan clara esta potestad sobre la muerte, y a su vez ellos nos la enseñarían de la forma más clara y autoritativa para los elegidos del Padre, como somos nosotros. Estos textos es increíble. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, ese es el poder de Cristo sobre la muerte, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Cristo, el pastor de las ovejas, también tiene potestad sobre la muerte y sobre el pecado. Y sin este poder de Cristo sobre la muerte, no hay salvación, todo sería vano. Para que vean lo importante de este, yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el pastor de las ovejas que da su vida por ellas. Para que vean lo importante. 1 Corintios 15:13. Porque si no hay resurrección de los muertos, si Cristo no tiene poder sobre la muerte, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. ¿Ven lo importante del conocimiento de este yo soy? Del que da su vida por las ovejas. Porque si no resucita, si no tiene poder sobre la muerte, todo esto es vano. Aunque haya muerto, si no resucitó, todo sería vano. Continúa el 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, porque no los llevó Él a la cruz. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, y todo se refiere a los elegidos por el Padre, a los que Dios escogió, a los que van a ir al cielo. La victoria es del Cordero, Romanos 6:9, ya estoy concluyendo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, tiene poder sobre la muerte. Y luego Él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tiene poder. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y qué dice? Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Mira Hebreos 10:6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. ¿Ves cómo se conecta esta alegoría con tanta doctrina, con tanta verdad, con esa obra de salvación de Cristo? ¿Ven lo que son las Escrituras? Esta es una alegoría, no empezar a delirar ahí queriendo dar interpretaciones tontas de tu mente. Deja que la Biblia las diga. Así que resumen, aquí está el porqué la alegoría. Esta alegoría está dando estas dos cosas, pero ¿están viendo lo que hizo la alegoría? Nos dio una metáfora ampliada, porque eso es una alegoría, una metáfora ampliada. Dijo con poquito, dijo demasiado. Aquí cubrimos tres aspectos importantes, que Él es el pastor que da su vida por las ovejas, ¿verdad? Y que sus ovejas la conocen, y Él las conoce a ellas. Y por otro vimos el poder que tiene sobre la muerte. La muerte ya no se enseñora de Él, ya no se puede con Él. Y vamos a tomar unas aplicaciones de cada una de estos puntos que nos van a servir mucho también. Y también las aplicaciones las saco de las Escrituras. Así que el buen pastor su vida da por las ovejas. Efesios 5, versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ves lo que estamos viendo aquí? Este Cristo se entregó por las ovejas. Él dio su vida por las ovejas. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Esta es la obra de amor que efectuó a través por nosotros. Andad en amor, no que nosotros demos la vida por los demás, no se puede, porque no sirve de nada. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que aprendemos. Es lo que yo soy, el pastor que da su vida por las ovejas. Mira lo que dice la doctrina. Es una obra de amor. Ese es el amor más grande. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda aplicación. El buen pastor conoce a las ovejas. Eso vimos. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Bendito Dios, nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ves que lo importante que es el conocimiento? ¿Y quién nos lo da? Dios mismo. Este es el verdadero. Y concluye diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque hay muchos que parecen Él. Pero este es el verdadero. Dios nos da el conocimiento. No hay otra cosa. Hay una ilustración que es muy repetida, pero muy, muy hermosa, de cuando vemos en la televisión los polos llenos de pingüinos. Millones de pingüinos, millones. Y todos se parecen igualitos. Y vemos cómo el pingüino, la pingüina, se va a buscar comida. Y regresa después de muchos días. Pero entre millones y millones de pingüinos, ella identifica a su cría. Entre millones y millones igual que el de ella. Porque practican un sonido, dicen, antes de irse. Y cuando regresan, ellos tienen una comunicación especial. No se equivoca de hijo. Llega a darle el alimento al que le corresponde. Así es Dios. Dios sabe quiénes somos nosotros y nosotros conocemos a Dios porque entendemos el mismo lenguaje. Porque no oímos al extraño. De eso se trata. Hay que creer. Debe haber un conocimiento de Dios para no perdernos. Tercera aplicación. El buen pastor tiene potestad sobre la muerte. Primera de Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más como concuerdan estas palabras con lo profetizado por Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Ahí está el infierno. Allí no hay compasión. Allí no hay más compasión de Dios. Aquí continuamos en el 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, esto es lo que aprendimos hoy de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria, ya tenemos garantizada la victoria. Él ganó muriendo. Y eso es lo que aprendimos de Él. Y miren, la aplicación para las personas que aún están sin Cristo, para que vean que también lo que les dice uno no se lo inventa, no los queremos espantar nada más por decirlo. Mira lo que la misma palabra de Dios dice. Si no eres una oveja de Cristo, si no conoces a tu pastor y Él te conoce a ti, mira lo que sigue. Ezequiel 34:17. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Hay dos clases. Mateo 25:32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí solo hay ovejas y cabritos. ¿Y qué pasa con los cabritos?
Y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pero ahí no se queda todo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Y miren, hermanos, fíjense lo que nos dice a nosotros, qué hermoso, pero miren lo que les dice a los que están sin Cristo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está el infierno, aunque no nos guste, es una realidad. Así que rogamos a Dios para que los que están sin Cristo rueguen a Dios, que Dios se comunique, que les dé a conocer, que les abra el entendimiento, que les dé a conocer de su persona, para que le puedan amar, para que no sean de los cabritos, porque esto no es opcional, no es opcional, solo hay dos clases. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, oh gran pastor de las ovejas, cuán regocijo sentimos, Señor, que tú nos pastoreas, que tú diste tu vida por nosotros, que tú ganaste muriendo y que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros ni el pecado. Gracias, oh Dios bendito. Concédenos todo el tiempo creerte a ti, Señor, escuchar tu palabra, regocijarnos en ella, estar atentos siempre a ella y que nuestras almas se llenen de ti. Que tu palabra sea el alimento, que sea el agua de vida, el que nunca más vuelva a tener sed. Que esta palabra, Señor, nos llene de tu gozo y que no tengamos sed jamás. Que no nos entretengamos con el mundo ni con sus cosas, porque el que beba de esa agua va a volver a tener sed. Danos a Cristo, el agua viva, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.